Hola, cuarto medio. Sé que los tenía un poquito botados ustedes, no había subido ninguna clase, pero tengo una excusa o una explicación al menos. Lo que pasa es que yo en la página del liceo subí la clase 2 y la clase 3, que una corresponde a la soberanía nacional y la otra a el Estado de Derecho, y me he dado cuenta que es demasiado conceptual. Entiendo que cuando hablamos de lo que es la educación cívica, solemos dar conceptos y sus definiciones claras. Y después de tener como esa base teórica, nosotros avanzamos lo que es la participación ciudadana. Entonces me cuestionaba si realmente subir esto o no, porque al final, si hablamos del Estado de Derecho, prácticamente sería yo leyendo las definiciones. Entonces no sé si cumple la finalidad que queremos con estos videos. Pero, por otro lado, la clase de hoy, que es la soberanía nacional, sí nos permite ir haciendo un análisis un poco más pequeño, pero al menos ir cuestionándonos algunas cosas y representándola en un contexto actual. Creo que es súper interesante ver cómo el ejercicio de la soberanía se puede ver en el contexto que tenemos actualmente en Chile. Con respecto a eso, quiero hacer la clase de hoy día y después, que es la clase 2, y después nos vamos a saltar directamente a la clase 4, 5 y 6, donde vamos a hablar de las separaciones de los poderes del Estado y cuáles son las funciones que estos tienen, además de quiénes son sus representantes, qué características tiene, cómo se vota. Entonces vamos a ir avanzando un poco más rápido, pero por el momento quiero que nos centremos en lo que es la soberanía nacional y cómo la vamos a ir viendo. Obviamente, igual voy a estar leyendo algunas cosas porque son definiciones sacadas de la Constitución y están en la página del Congreso, entonces las cosas son nomás, no puedo entrar como en interpretaciones, pero sí podemos ir aplicándolas en nuestro contexto y vamos a ir viendo si efectivamente lo que dice nuestra Constitución es aplicable o no en Chile. Yo creo que la principal pregunta que nos vamos a hacer al final de esta unidad es cómo toda la materia que se entregó, cómo todos los conceptos que se dijo y todos los decretos, tratados y definiciones que tenemos realmente aplican a lo que tiene actualmente Chile. Y considerando nuestro contexto y nuestra posibilidad, quiero decirlo ahora, porque obviamente pasó a segundo plano, que es lo que es el plebiscito de la reestructuración de la Constitución, no estaría mal que empezáramos a ver internamente si realmente se necesita, si realmente tenemos un problema, si se requieren reformas, si requiere cambiarlo completamente, si, bueno, yo creo que la pregunta más básica, lo que está en el papel se ve en la realidad, y me gustaría que, tomando eso en consideración, mientras vamos avanzando, vayan cuestionándose estas cosas. Lo primero, la clase de hoy es la clase 2, soberanía nacional. Obviamente la primera pregunta que nos sale es ¿qué es soberanía? El concepto no es nuevo, apareció en la clase pasada cuando estábamos hablando de la evolución histórica del concepto Estado. John Bodan, o Bodino como aparece en el libro de clases, plantea por primera vez el concepto de soberanía. El concepto de soberanía viene del latín super omnia, que significa por sobre todo, lo cual implica que la soberanía es algo que está encima de todos nosotros, pero a la vez encima de las instituciones, es algo que lo recubre, que es mucho más grande. Pero, como hemos visto, conceptos que son un poco más abstractos, que no tienen como un hecho concreto, cuesta un poquito más ir definiéndolo. Y también históricamente van evolucionando, estos conceptos no son estáticos. A lo mejor ahora soberanía significa una cosa, pero quizá en 100 años más significa algo totalmente diferente. Sin ir más lejos, para Bogan, soberanía entendía como un conjunto de familias que tenían ciertas atribuciones económicas y se cuestionaban cómo implementarlas por medio de la razón, y también suena como muy abstracto. Ahora, nosotros tenemos el concepto de soberanía y tal como les dije yo en la primera clase, la soberanía es la capacidad que tenemos de autodeterminarnos y autodefinirnos. Y va de la mano con la idea de poder gobernarnos a sí mismos mediante ciertas características o ciertas actitudes que podemos hacer. De hecho, una de las primeras cosas que salió cuando hablamos del concepto de soberanía era que la soberanía es algo que se ejerce más que se tiene. Nosotros hablamos de que la soberanía reside en la nación, sí, porque la nación es la que la ostenta, pero la nación lo pierde cuando no trabaja con ella. La soberanía es algo que requiere una acción, que requiere un acto, que requiere que usted se cuestione y participe. Si no, ¿cuál es el sentido de tenerla? Ahora, el Estado tiene soberanía, obviamente, y para la Constitución, el Estado lo define como la soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado se dota de la organización política y de la autonomía legal y se plantea frente a otros estados en un plano de independencia e igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que en sí el Estado tiene algo que lo recubre, que es mucho más grande que él,
y que le permite organizarse de forma política y también diferenciárselos de otros estados, porque cada uno de estos estados tiene su propia soberanía, tiene su propia forma de gobernarse, tiene su propia forma de administrarse y de decidir o no, por ejemplo, las leyes que tiene. Ahora, esta soberanía también tiene diferentes características. Si nosotros vemos la soberanía del Estado chileno, podemos ver que primero existe una supremacía. ¿Qué quiere decir eso? El Estado posee un poder supremo dentro de su territorio y no obedece a nada ni a nadie y le debe rendir cuentas tampoco a nadie por sus acciones. Esto no quiere decir que el Estado pueda hacer lo que quiera cuando quiera, porque recordemos que como tenemos un Estado de derecho, la Constitución es la carta fundamental y lo que está por encima de todo. Y todas las decisiones que plantea el Estado tienen que ir acorde con nuestra Constitución. Pero quiere decir que no hay un grupo de poder o un grupo o una élite que esté por sobre el Estado. El Estado no hace algo y después tiene que ir a rendirle cuentas, por ejemplo, a, no sé, a un partido político. No, eso no puede ser. El Estado está por sobre eso. Ahora, también una segunda característica es la dominación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Estado dictamina tiene que ser obedecido por todos los habitantes del territorio. No puede ser que ciertos espacios o ciertas personas digan, no, sabéis que el Estado postuló esto, pero yo no quiero hacerlo. No, eso no puede ocurrir, porque la soberanía del Estado implica que tiene un poder por sobre todo el territorio. Otra de sus características es la independencia, y quiere decir que los estados poseen atributos de los cuales otros estados o otras comunidades no tienen por qué meterse. Si Chile plantea, no sé, un toque de queda como lo que tenemos ahora, eso no implica que Argentina tenga que hacer lo mismo a pesar de que esté pasando por las mismas cosas. Cada uno de los estados es independiente en sí mismo y por tanto su poder también es independiente. Los atributos que tiene este estado tampoco son parecidos a los que tienen, por ejemplo, su vecino. Sí, perdón por volver a tocar a Argentina, pero tiene que ver con eso, con que totalmente lo que ocurre dentro del estado, el estado lo decide solo, no tiene por qué andar preguntando o rindiendo cuentas a otras personas. Y tampoco está obligado a tomar las mismas decisiones que otros países. Ahora bien, el ejercicio de la soberanía, porque yo les había dicho que la soberanía requiere una acción, implica que nosotros tengamos ciertas actividades que hacer con respecto a esto, o que nosotros tengamos cosas que hacer para demostrar nuestra soberanía. Sin ir más lejos, el artículo 5 de la Constitución define la soberanía de una forma y me gustaría ir parando en cada uno de los párrafos para tratar de que nos cuestionemos un poquito. ¿Saben qué me gusta a mí eso? Primero, dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, lo cual implica que si el Estado tiene soberanía es porque la nación se lo ha permitido. Nosotros, la nación chilena, que nosotros definimos el concepto de nación en su momento, es la que tiene este control, es la que tiene este poder. ¿Cómo lo ejerce? Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito, las elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece. Nosotros, como nación, podemos participar en el juego político de varias formas. Yo les he dicho que no basta con levantarte y ir a hacer la rayita en el voto. No, usted también puede participar en partidos políticos, puede participar en la junta de vecinos, puede generar una ONG, puede estar en el equipo de fútbol de su comuna, etcétera. Existen muchas formas de participación ciudadana, pero las principales y las que generalmente se utilizan como forma directa de participación son los plebiscitos, en la cual la gente puede decidir temas, que vamos a ver un poquito más adelante de esto plenamente lo que son los plebiscitos, y la elección de autoridades, donde usted elige a quiénes son sus representantes, pero también las autoridades que la Constitución establece que son aquellas que usted no vota, como por ejemplo los ministros o los intendentes, que usted no vota por eso, sino que son elegidos designados por el presidente. También ellos tienen la capacidad de ejercer la soberanía y están obligados también a hacer caso a lo que diga el mandato constitucional. Por otro lado, dice que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Como todos lo tenemos, no puede haber un grupo o élite que controle esa soberanía. No puede ser, por ejemplo, como había antiguamente, que ciertos grupos nomás votaran, dejando a la gran mayoría del pueblo de lado. Se entiende que tiene que ser para todos parejo, que todos podemos ejercerlo, que todos podemos participar. Y esa es una idea que nosotros también deberíamos cuestionarnos eventualmente porque hace poco se estaba debatiendo si los niños de 14 podían votar. Y ese es un tema que debería plantearse de vez en cuando. ¿Quiénes son los sectores que pueden ejercer directamente la soberanía como ciudadanos? No sé, cuando nos cuestionamos
por los problemas, así como legales, cuando hablamos, bueno, de hecho vamos a hablar en algún momento del sistema procesal y vamos a hablar cómo los niños de 14 años ya ya están como mentalmente capacitados para entender la definición de crimen y por tanto pueden ser juzgados. También entra aquí en estas definiciones. Si no hay ningún sector del pueblo ni individuo que pueda atribuirse el ejercicio del poder, implica que todos somos iguales, entonces por tanto todos deberíamos ser tratados igualmente y legalmente. ¿Debatible? Sí, en algún momento yo creo que podemos debatir perfectamente esto si hay algún tipo de clase o élite que tenga más control sobre la soberanía que otro. Pero si nos vamos netamente a lo que dice el papel, todos deberíamos tener la misma capacidad de ejercer nuestros derechos. Ahora, ¿cómo manifestamos esta soberanía y cómo es el ejercicio de la soberanía? Tiene varias formas. La primera de ellas es el plebiscito. En Chile se realiza solo para las reformas constitucionales en caso de que la Constitución lo establece. Para la Constitución uno puede llamar un plebiscito cuando el, el poder ejecutivo y el poder legislativo no estén de acuerdo con una reforma constitucional. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Chile ahora, nosotros llamamos, bueno, el presidente llamó a una constitución, ¿por qué? Porque el presidente planteaba que la constitución que tenemos es funcional, mientras que el Congreso decía que no, que requiere reestructurarse en virtud de los contextos que tenemos ahora en Chile, porque si pensamos, la constitución del 80 está en otro contexto histórico, es totalmente diferente a lo que está pasando ahora, entonces obviamente genera un choque. ¿Qué hace el presidente? Bueno, como ambos lados tenemos diferentes posturas, vamos a dejar que la gente elija. ¿Y cómo se hace eso? Se plantea un plebiscito constitucional, que es una votación donde todas las personas que son ciudadanas, es decir, mayores de 18 años, sin pena aflictiva, pueden votar y ejercer su soberanía diciendo, por ejemplo, si quiero que cambie la constitución o quiero que no la cambien y cómo lo vamos a hacer, que es lo que plantea el plebiscito del 26 de abril. Ahora, otra de las formas de ejercer tu soberanía es mediante las elecciones periódicas. Las elecciones periódicas de autoridades representativas, por ejemplo, los presidentes, los parlamentarios y los municipales. Más adelante, de hecho, la siguiente clase vamos a ver cómo se escogen estas personas y quiénes son las idóneas para poder participar. Recordemos que dentro del juego de la República Democrática, como dijimos una vez que Chile es una república democrática, implica que todos podríamos participar dentro del juego político. Entonces, claramente hay ciertas atribuciones o ciertos requisitos que tienen que tener los candidatos para poder ser elegidos. Y una vez que ya tenemos a estas personas, son el mismo pueblo el que va, vota y elige quién van a ser los representantes. Así que la segunda forma serían las elecciones periódicas con el voto. Y la tercera son las actividades de las autoridades. Actividades de las autoridades que la Constitución establece, entre las cuales no solo se deben considerar las representativas, sino también aquellas cuyo origen surgen del nombramiento público, del Poder Judicial, de los órganos de Contralores, etc. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Contraloría General de la República, cómo esta entidad que es ajena a los otros tres poderes del Estado regula el funcionamiento de ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas actividades que las autoridades pueden hacer dependiendo de lo que la Constitución les indica, pero también que modifican el estatus de control. Po. O sea, no sé si, a ver, un ejemplo. Cuando la alcaldesa plantea que va a hacer bibliotecas municipales, que no van a tener costo, etcétera, y no sé, cuando plantea ese tipo de cosas, estás dentro del juego porque implica que de por medio se hizo una pregunta ciudadana, las personas quisieron saber cómo se iba a implementar, lo cual la obliga a ella a hacer algo en virtud de ayudar al bien común, y son estas actividades que pueden o no hacer las autoridades que nosotros definimos. Ahora, la soberanía, como les dije, no es que tengamos un poder absoluto por sobre todo y no podemos, y nadie nos juzga y nadie nos dice nada, no. La soberanía tiene ciertos límites, y el límite más importante que tiene la soberanía en Chile son los derechos humanos. Los derechos humanos están por sobre todo. Hay que entender que los derechos humanos es algo inherente al ser humano. Todos tenemos derechos humanos, no se pierden, son incaucibles, no es que usted por algún motivo se los quiten, no, usted siempre tiene derechos humanos. Según la Constitución de Chile, eh, los derechos humanos radican y emanan en la naturaleza misma del ser humano. O sea, usted por ser humano, usted tiene derechos humanos, así de simple. En este punto, la Constitución asume que la doctrina jurídica, que se conoce como ius naturalista, que implica que viene desde adentro, desde la base, significa que los derechos de las personas son anteriores al Estado.
Las personas tenían los derechos antes de que se formara el Estado. Por tanto, la Constitución no puede estar en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos que nosotros conocemos son los que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial y esta lista que es internacional y es para todos. Y es la base que nosotros tenemos para armar nuestro propio sistema de leyes. Si usted lo piensa, la Constitución no puede decir que podemos matar a todas las personas sobre 80 años. No, porque los derechos humanos, primer derecho es el derecho a la vida. Entonces, ninguna de nuestras leyes puede estar en contra de los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para crear ciertos tratados y generar así como espacios soberanos? Primero es que debe tratarse de un tratado solemne, es decir, que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Constitución. Si usted quiere crear un tratado, si usted, no sé, quiere transformar una ley de la República, está obligado a que ello esté de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución. Tiene que pasar por las cámaras, bla, 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 bla. Obviamente cuando me refiero a usted, me refiero en el caso de que usted esté dentro del sistema. Obviamente una persona común y corriente no puede llegar y postular una ley, pero sí puede, por ejemplo, postularse a algo público, ser diputado y ahí poder generar un proyecto de ley. Bueno, ¿qué más? También necesita verse sobre los deberes y los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Obviamente, si usted quiere crear un tratado, no puede estar por sobre lo que diga los derechos humanos. Usted no puede crear un tratado que atente contra ellos. También los tratados que hayan sido ratificados por el Congreso Nacional válidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente tiene que haber una votación que implique que los tratados funcionen. Si usted postula algo, obviamente pasa por la Cámara Baja, pasa por la Cámara Alta, se hacen revisiones para tratar de asumirlo. Y finalmente, que esté actualmente vigente en el ordenamiento jurídico y nacional y no mantengan denunciado ni con reserva. Obviamente, que siento como que estoy repitiendo una y otra vez lo mismo, que esté habitualmente en el ordenamiento jurídico nacional. Usted toma una de las leyes existentes y tiene que ver que lo que está usted planteando esté acorde con ella. Usted no va a hacer una ley ahora, no sé, para... A ver, la del cibercrimen. El cibercrimen es una ley relativamente nueva y que se ha como relacionado con tratados internacionales debido a que ha aparecido un problema social que nos obliga a nosotros a replantear la estructura. En ninguna parte, ninguna de las constituciones, sobre todo las de nosotros, que es como del 80, plantea qué pasa si hay acoso cibernético, porque como no existían computadores, no existía ese concepto legal. Entonces, obviamente el ordenamiento jurídico va a ir modificando dependiendo del contexto y nos va obligando a tener lineamientos ajenos a los que ya habíamos planteado. Ahora, nosotros tenemos ciertos tratados internacionales que van en virtud de los requisitos que plantea la ley en general y que están subordinados también a la Constitución, pero que a la vez nos permite a nosotros como Estado generar cierto control y cierta soberanía que va a ir como de la mano con las soberanías de otros Estados. Las funciones de estos requisitos se encuentran vigentes en los diferentes tratados que tiene Chile. Algunos ejemplos son los tres que tengo acá, que es el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político adoptado por la Asamblea de la ONU, que Chile está ahí desde el 66, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 69 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos dominado el Pacto San José de Costa Rica en el 91. Los estados en sí tienen un control y autonomía sobre su territorio, pero a la vez, y como tenemos los derechos humanos que cubren todo esto y protegen toda nuestra legalidad, también nos permite a nosotros hacer tratados de alianzas con otros países. Y en el caso de esta, nosotros reconocemos ciertos derechos que son tanto para nosotros como internacionales. De ahí viene la idea de generar tratados internacionales, de generar patrones comunes de conciencia, en palabras simples, que se vean plasmados en la legalidad, como por ejemplo son las leyes o en este caso los tratados. Ahora, dije mucho y siento que igual hay como cosas que quedan como dando vueltas, pero no se preocupen porque vamos a ir de a poco y más adelante vamos a ir profundizando un poco en estas cosas, porque yo sé que, por ejemplo, si les digo, una de las formas de ejercer soberanía son los plebiscitos y existen estos dos tipos de plebiscitos, igual es como poco, pero más adelante vamos a ver el plebiscito como concepto y, por ejemplo, vamos a ver cuándo ocurre, por qué, quién puede solicitarlo, tratado. Estamos recién en unas clases introductorias, más adelante vamos a ir viendo cada concepto en profundidad, así que no se alteren. Con respecto a la actividad, a ustedes yo no le di actividad la semana pasada a pesar de que a todos los demás cursos sí. ¿Por qué? Porque quiero hacer una actividad al final de la clase 6.
Y para eso necesito que usted vaya tomando atención de todas las tonterías que yo estoy diciendo y vaya tomando apuntes sobre los conceptos que a usted le parezcan más importantes. Hemos visto conceptos como Estado, que yo lo he repetido muchas veces, el concepto soberanía, el concepto poder, no sé, Estado constitucional, constitución, plebiscito, todos esos conceptos, por favor, vaya anotándole, vaya dándole una vuelta, porque eventualmente vamos a tener que hacer algo con ellos. Así que, ojo con eso, todavía no les voy a dar la actividad, yo creo que va a estar ya para los próximos 2 videos, para que tengan las 2 semanas y creo que las vacaciones de invierno que van a ser en otoño ahora, para poder hacerlo. No se preocupe de las notas. Yo no estoy urgida por las notas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer ahora como profesores y en el caso de ustedes como alumnos es tratar de llevar con la mayor, abre comillas, normalidad posible lo que está ocurriendo ahora. No quiero que se sobreexijan, no quiero que se sientan presionados por el sistema, no quiero que anden, que me llegaron mucha información de alumnos que están súper preocupados de tratar de entregar todo lo antes posible porque le dieron mucha. Yo no, yo no estoy preocupada por eso. Usted, por favor, haga esto a conciencia. Recuerde que la educación es un fin en sí mismo y no un medio. Usted no tiene que estudiar para sacarse notas, usted tiene que estudiar porque es bueno saber y conocer cosas y usted como persona es mucho más completo cuando puede cuestionarse y analizarse estas cosas mediante el conocimiento. Así que les pido que por favor no se sobreexijan, manténganse sanos, lávense las manos, cuiden a su familia, como siempre les digo, y cualquier cosa estamos en contacto, usted sabe, deje un comentario abajo, me puede mandar mail, he tratado de contestar todos los mails, sé que me he demorado algunos mucho, pero de verdad como que la fluente harto. Y si no, Instagram, en Instagram estoy contestando mucho más rápido. Eso pues chicos, nos estamos viendo, por favor, cuídense y eso, chao.